Ya, listo chicos, siendo las 11:19 del 29 de junio de 2021, continuamos con la enseñanza de esta estrategia, que es la estrategia cero. Ya, bueno, continuando con la zona de rechazo, desde hoy en adelante les voy a compartir de manera gratuita, pues el complemento de la estrategia. Espero que les ayude en su proceso de aprendizaje y sé que es una muy buena estrategia que les va a ayudar a entablarse en el camino de la rentabilidad. Mi nombre es Luis Antonio y pues a darle con todo, chicos. Miren, lo primero que tienen que entender es que el mercado, claro, no vamos a visualizarlo. En este momento esto es un ejemplo teórico. Luego vamos a ir a las gráficas. Entonces, las operaciones que se realizan pues, en este mercado de opciones binarias es de minuto a minuto, minuto a minuto, minuto a minuto, velas de minuto a minuto. Y también pues esto se puede interpretar en velas de 2 minutos, de 5, de 2, 1 minuto, de 5, de 2 y de 5. ¿Ya? Entonces, en esas tres etapas nosotros vamos a tratar de interpretar la dirección del precio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues, ¿no? Si nosotros interpretamos que en un mercado financiero el precio se mueve de esta manera, entre impulsos y retrocesos, y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, entonces a esto nosotros le vamos a llamar una tendencia. Ya, para 94 personas. Una tendencia bajista. De esa manera se mueve pues el precio en tendencias tanto como alcistas y en tendencias bajistas, entre impulsos y retrocesos como información básica. Y eso también lo vamos a ver en ondas de Elliott, en Elliott Wave, se le denomina pues fractalidades, que quiere decir movimientos al infinito. Y esto yo lo tomo en cuenta al momento de tomar una decisión, pues en este mercado, en IQ Auction, opciones binarias. Entonces, si yo entiendo como información básica antes de iniciar a operar, entiendo que el precio se mueve en tendencias, entonces, ¿yo cómo puedo interpretar pues un movimiento a corto plazo? Un movimiento a corto plazo. Ya recordemos que una tendencia se interpreta, pues, ¿no? Movimientos de días, horas, días, semanas. Eso es para otros mercados más complejos, como Forex, digamos, pues, ¿no? Como futuros, o los índices, o las acciones que también los opero, o hasta las criptomonedas también, porque, bueno, el Bitcoin, pues, el ejemplo más claro, pues, ¿no? Es a corto plazo. Entonces, bueno, en opciones binarias, nosotros debemos interpretar entradas a corto plazo. O sea que hablamos de cuánto, 1 minuto, 2 minutos. Disculpen, 1 minuto, vamos. Esto va a quedar en YouTube para siempre. 2 minutos. Y pues máximo 5 minutos. Ya, entonces, entradas a corto plazo. Listo. Entonces, a ver. Se me esta pantallita. A ver si dejan de escribir el chat. Entonces, si yo entiendo sobre este principio y la estrategia cero y entiendo los rechazos, una vez que el precio hace un rechazo, que ya he estudiado el video, entonces yo debo entender que después del rechazo el precio tiene que hacer una serie de continuidad, una continuidad hacia una dirección. Pues aquí, en lo normal, en los mercados financieros reales, ya es una tendencia. Aquí vamos a identificar una tendencia a corto plazo.
ya que simplemente le vamos a llamar continuidad. Ya lo vamos a llamar continuidad, movimiento continuo del precio si hemos detectado una zona de rechazo, entonces, ¿yo cómo puedo identificar si la segunda vela puede continuar? Si la tercera vela puede dar un movimiento de continuidad. Es súper claro y súper sencillo. Cuando nosotros detectamos esa X zona, puede ser pues la que ustedes utilicen, soportes o rechazos, o X X información. Yo cuando visualice la primera vela y el precio, a ver, bueno, esta vela nos puede dejar una vela martillo pues inversa, una vela martillo bajista, el precio. Cuando nosotros visualicemos el precio continúe subiendo, o sea, la vela se haga movimiento pues, de interpretación a corto plazo, un movimiento alcista, nada más le vamos a llamar movimiento, a ese movimiento alcista, ya le vamos a llamar este movimiento de continuidad, pero para eso yo debo identificar en las velas, es por eso que yo opero de esa manera, interpretando el lenguaje del precio. Yo solamente leo las velas, a mí no me interesa qué hay por atrás, si hay un soporte, un rechazo, que si hay noticias fundamentales o no. Yo me enfoco netamente al lenguaje del precio, que es lo que el mercado día a día está haciendo, minuto a minuto, a 2 minutos y a 5 minutos. Entonces, cuando nosotros visualicemos que el precio nos deja unas velas japonesas como esto, y la siguiente vela, normalmente pues suele superar, puede ser en la primera vela o en la segunda, entonces el precio, lo que aquí va a dejar hacia nosotros, ¿ya? Es que si esta vela llega a subir, digamos, empieza el precio, empieza a bajar y subir, a inflarse, ¿no? Es tipo un globo, el precio suele subir y suele, un poquito más abajo, y el precio suele cerrar al mismo nivel, o quizás un poco más alto, ya, unos pits más altos. ¿Eso qué quiere decir? Que me está dando pues un movimiento, un posible movimiento alcista. ¿Qué quiere decir esto, no? Zona más un movimiento, una vela verde, más cuando ese precio cierra dejándome unas mechas, suele ser superada con la siguiente vela, hay unas altas probabilidades de un 80%, no existe entrada pues al 100% en los mercados financieros, ya sería mentirles, existe una alta probabilidad, ya pues no, una alta probabilidad de un 80%, el precio continúe, pues no, con su movimiento alcista. Le vamos a llamar, yo le llamo simplemente es un movimiento alcista, no es una tendencia, porque estamos operando a corto plazo. Entonces, si el precio continúa subiendo y esta vela llega a superar al mismo nivel o superar, yo automáticamente, mi mente, les voy a decir, ¿no? Hey, la siguiente vela tiene que subir. Listo. Vuelve. La perdiste la primera, no entraste porque dudaste, no confiaste pues en el patrón o porque todavía no identificaste, entonces vuelve a hacer el siguiente movimiento. Entramos por aquí. Y bueno, ahora está un poco chueco. Digamos, si no lo di en la primera vela, en la segunda y en la tercera, vamos a visualizar que la vela cierra con velas como de este tamaño y de repente, pues no, justo en una zona de soporte, precio, bueno, te das cuenta de que el precio retrocede, se vuelve como que la vela se vuelve, pues, ¿no? A caer su liquidez y el precio nuevamente vuelve a superar, vuelve a caer y nos dice, no, hey, vende, 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 ¿no? Y el precio que hace nuevamente vuelve a rellenar, pues, el mismo nivel de la vela, de la mecha de la vela anterior. Y así, cuando va cerrando, automáticamente mi subconsciente, ¿ya? Porque así es el trading, es súper sencillo, en mi subconsciente, ya, esto va a continuar. ¿Por qué? Porque el precio en el pasado estuvo pulso, retroceso, subiendo, 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 y por ende, pues en la vela de continuidad es donde yo debo tomar pues entradas, tomar el riesgo. Recuerden que en los mercados financieros el riesgo es 50-50, 50% que puede ir a favor del movimiento en que es interpretado
y el 50% que también podemos perder. Hay que ser realista, pues, ¿no? Es un mercado financiero. No tenemos una teoría exacta que nos diga esto tiene que subir sí o sí. Y por ende, aquí voy a hacer una operación ganadora. No, vamos por probabilidades, recuerden esa palabra. Y entonces, en el patrón de continuidad, entonces vamos a detectar de esta manera en un movimiento alcista y también en un movimiento alcista, bueno, bajista. Viene el precio, viene de caída. Yo detecté a base de las operaciones que realizan ustedes, entonces yo detecto una zona de rechazo y de rechazo identifico que la vela pues está cayendo y me deja pues no una mecha con cuerpo, automáticamente el precio cuando viene a rellenar esta vela me da la probabilidad de un 80% en decir yo entro en este trade y por ende el precio tiene que continuar con su movimiento. Entonces, de las 20 entradas que yo conozco a interpretación, esta es una de ellas. Yo he hecho operaciones con este patrón de continuidad, con entradas de 200, hago con entradas de $500, y aquella persona que hace con entradas, pues, es menos inversión, pues, no me puede decir que esto no funciona. Como les decía desde un principio, vamos a enfocarnos en el lenguaje del precio. Chicos, entonces vamos a esta equal option y vamos a detectar esta serie de movimientos. Antonio, ¿en qué sesiones lo hacen? En sesión de Nueva York o de Londres. Recuerden que las operaciones y la estrategia cero a mí me funciona y el resto de estrategias me funcionan en sesiones donde los mercados financieros aperturan sus movimientos originarios, que es Londres y Nueva York. Alguien por ahí me pregunta, ¿no? Bueno, soy de Perú, es menos 5 GMT, Lima, Quito, Bogotá, es a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 11 opero, 2 horas, donde el precio está en tendencia y por ende, cuando ya tiene una dirección en ambas sesiones, pues el precio, nosotros lo único que vamos a esperar es que inyecten dinero en el mercado de Forex y empecemos a detectar los pequeños movimientos para ir a favor de ese precio. Y no van a ser velas como esto, van a ser velas mucho más grandes, de más liquidez y donde nosotros vamos a interpretar y simplemente, como les digo, ¿no? Esta es una confirmación de lo que ustedes deben enfocarse. Así como es la zona de rechazo es una confirmación, este patrón de continuidad también es una zona de confirmación. Vamos a entrar a equal option. Y visualicen esto. Miren, euro dólar. A ver, vamos a visualizar. Ahí se visualiza la pantalla de equal option en cualquier divisa. ¿Sí se visualiza, gente? A ver si me estoy grabando. Ya, entonces, miren, es súper sencillo, súper sencillo. Visualicen aquí. Miren, cuando el precio, y lo ven en cualquier momento, miren, si se da cuenta todavía, miren, ustedes tienen el 80, están subiendo el porcentaje, a mí nada. Y Cooption no me quiere, no quiere que les enseñe tampoco. Entonces, miren, súper sencillo, miren esto, esta vela. Identifica, miren, yo voy a trazar así para los ojitos de ustedes, para que entiendan, esta es una zona de soporte y resistencia. ¿Verdad? Visualizan. Soporte y resistencia, listo. Ya, información básica. Precio toca, 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 toca. Llega a tocar. El precio cierra con una vela verde y miren esta mecha. Nos deja esta mecha. Pero como yo ya detecté pues que esta zona es una zona de reacción del precio y miren, el precio deja una mecha, el precio vuelve a tocar, pero miren eso, mi confirmación fue el relleno de la segunda vela. ¿Y qué sucede, no? El patrón de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que el precio, con esa información del patrón de continuidad, aquí ahí pinta, el patrón de continuidad, que esto me confirma, esta vela me confirma que el tercer movimiento va a tener que cerrar en profits. Y miren,
patrón de continuidad. Miren. ¿Ya? De esta manera, ustedes vamos a detectar día a día, claro, no se le tiene miedo a las entradas. Si le tienes miedo a las entradas y dudas, pues no le vas a atinar, pues no. Miren, nuevamente, el precio, miren lo que hace aquí. Precio, una mecha, el precio que hace, lo supera, ¿verdad? Retrocede, ya, automáticamente me dice el patrón de continuidad. ¿Por qué? Porque el precio superó esta mecha y esta vela, retrocede y miren qué es lo que hace aquí, hacia dónde se va. Aquí ya he hecho lo contrario, porque esta vela es de desgaste, ya esa es otra información. Nuevamente, vamos por aquí. Miren aquí, precio, vela roja, mecha. Y miren qué es lo que sucede en esta confirmación. Miren ahí, aquí. Se forma la vela y se forma la mecha. Ay, disculpen. Ahí. ¿Y qué sucede en esta vela de aquí? En la siguiente vela. Mi confirmación rellena toda la mecha y miren hacia dónde se va el precio, ¿verdad? Recuerden que aquí solo necesitamos hacer de 3 a 5 operaciones como máximo. Como máximo 5 operaciones. Ya si te vuelves más crack como yo, ya pues puedes hacer más operaciones. Miren aquí de nuevo, miren. Yo hacía la operación hasta que la vela, miren aquí, ¿no? Y esta vela rellena, miren. ¿Y el precio que hace? Automáticamente empieza a caer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ya, entonces, ¿esto qué quiere decir? Miren, son movimientos bajistas. Miren esta vela de poder, de liquidez. El precio cierra en verde, aquí, y esto es mi confirmación. Miren, lo relleno. Y bueno, esta vela que, esto, y miren, ITM. Listo, dejo que el resto se vaya. Aquí también, miren. Miren, esta vela, ya, indicativo, la vela lo rellena y mi confirmación, aquí está esta es mi confirmación, ¿por qué? Porque ha rellenado esta línea y listo. Y listo. De esta manera yo voy operando en cualquier divisa, movimientos alcistas y movimientos bajistas. Miren aquí, y también, miren esta vela. Dejamos una vela martillo, precio, miren, es lo que hace. Mi vela de confirmación, compraba ahí, me iba para arriba. Igual aquí abajo. Pero bueno, esta mecha es muy pequeño. Recuerden cuando el movimiento, el patrón de continuidad, bueno, se da cuando el movimiento, ahí, se da cuando el movimiento está en una pequeña tendencia. Y así vamos identificando. Relleno aquí también, miren, rellena en este lado. Y miren, ¿no? Cierra en rojo. Miren ahí. Voy a coger esto. Voy a coger esto. Miren. Aquí, miren esto. El precio rellena la vela. Ahí. Lo rellena. Por más que rechaza, hace un retroceso y está en mi zona, pues, no mi estrategia cero, mi zona de rechazo, miren dónde cierra el precio. ¿Visualizaron? Entonces, de esta manera yo voy haciendo el seguimiento, seguimiento, seguimiento y seguimiento. Aquí voy a añadir nuevamente la estrategia cero. Si aumento esto a 5 minutos, esta zona que visualizamos aquí, ahí, miren, es una zona también de soporte y resistencia. Y miren qué es lo que hace el precio. Yo ya tengo un indicativo. Miren, rechazó, rechazó, rechazó. Esta es otra información, pero lo voy a añadir. Mientras más información añadimos a la estrategia, me va a ser mucho mejor para yo tomar decisiones. Entonces, miren, aquí, precio se sienta, cierra por encima, en una zona donde el pasado ha rechazado, me vuelve a dejar la misma vela martillo, el precio lo rellena, miren, cierra el nivel, miren, solamente tenemos que ver el cuerpo de la vela y miren, alcista. Entonces, yo creo que con esta explicación, solo en esta divisa, pues ya le tiene que hacer que entender que con una sola información, bueno, yo entiendo que ustedes quieren operar a cada rato, quieren ganar y quieres ganarte la plata que necesitas de un momento a otro. No, se trata de paciencia, esperar horas, movimientos X para que el precio de inmediato te empiece a dar pues los ítems que buscas. Aquí otro ejemplo, precio baja, mecha relleno, mi confirmación, reventó bajista. Yo tengo que esperar necesariamente que el precio esté en zonas
o en horarios de liquidez, en horarios donde hay volatilidad, y por ende, pues, ¿no? El precio cuando toma direcciones, ahí es donde yo puedo interpretar. Recuerden, de las 100 formas de ver el mercado, ya tienen rechazos y ya tienen el patrón de continuidad. Listo, chicos. Mi nombre es Luis Antonio. Bueno, espero que me hayan comprendido este ejemplo. Y pues simplemente suscríbanse al canal de YouTube que voy a continuar subiendo más contenido. Voy a dejar de grabar. Detener grabación.